Cian sabe que nada puede seguir como antes y se niega a permitir que Alia se quede en la mansión. Aunque Boran se opone firmemente a esta decisión, no puede detener a Cian porque carece del poder para hacerlo. Incapaz de aceptar la situación, Boran intenta tomar el control del caso. Mientras tanto, el comportamiento descuidado de Kaya llama la atención de Sadakat, quien lo observa. La verdadera sorpresa para Sadakat, quien descubre el escondite de Serrin, es que el bebé es de Kaya. Kaya desconoce a la persona que lo traicionará mientras intenta controlar a su madre. Los repentinos dolores de parto de Serrin complican las cosas, y los pasos que dan comenzarán a arrastrarlos al desastre. A medida que la distancia entre Alia y Cian desaparece gradualmente, Boran, perturbado por su cercanía, crea inquietud. Una acción imprudente de Boran durante un momento que pasa con su hijo aterroriza a Cian Denise. Al final, Boran y Cian se enfrentan de nuevo, pero ¿quién cederá? La salida de Alia de la mansión comienza con la dura pero inevitable decisión de Cian. Aunque Cian parece tranquilo y decidido por fuera, un gran conflicto interno subyace a esta decisión. Saber que nada puede seguir como antes lo lleva a decidir no mantener a Alia en la mansión. Esto es tanto un reflejo protector para Cian como un intento de controlar su agitación interior. La presencia de Alia se ha convertido tanto en una fuente de fortaleza como en una debilidad para él. Por lo tanto, al sacar a Alia de la mansión, en realidad intenta protegerse de esa tormenta emocional. La vehemente oposición de Boran a esta decisión es un reflejo que encaja perfectamente con su personaje. Boran es alguien que se vuelve agresivo y desafía los límites cada vez que pierde el control. Su objeción, aunque sabe que no puede dominar a Cian, es en realidad una señal de su desesperación. La salida de Alia de la mansión no es solo un cambio de orden para Boran, también significa la ruptura del equilibrio que él mismo ha establecido. Por lo tanto, su intento de recuperar el control mediante la demanda no es sorprendente. Su deseo de usar el proceso legal como arma revela una vez más la naturaleza de Boran, quien cree que cualquier medio está justificado para obtener poder. Por otro lado, una de las tensiones silenciosas pero más peligrosas del episodio se desarrolla entre Kaya y Sadakat. Las acciones descuidadas de Kaya revelan su verdadera vulnerabilidad. Aunque se cree fuerte y en control, ignora que su madre, Sadakat, la vigila de cerca. Que Sadakat descubra el escondite de Serrin ya es un punto de inflexión importante, pero descubrir que el bebé es de Kaya lo transforma en un terremoto. Esta información no solo es una traición para Sadakat, también es un presagio de un futuro que no puede controlar. La fría determinación en el rostro de Sadakat sugiere cuán despiadados podrían ser sus próximos pasos. El intento de Kaya de controlar a su madre encierra una trágica ironía, ya que aún no logra ver de dónde vendrá el verdadero peligro. Su inconsciencia de la posibilidad de ser traicionado sugiere que será uno de los personajes que pagará el precio más alto en esta historia. La situación se descontrola por completo cuando Serrin entra repentinamente de parto. Este dolor no es solo físico, es el comienzo de una sensación catastrófica que se apodera de todos los personajes. Es evidente que cada paso que dan los arrastra hacia una destrucción mayor. El corazón emocional del episodio late a medida que la distancia entre Alia y Cian desaparece gradualmente. Dejar la mansión, en lugar de distanciarlos, los acerca. Ambos se encuentran ahora en un punto del que ya no pueden escapar. Las miradas, las frases inconclusas y los silencios entre ellos tienen más significado que cualquier cosa que se haya quedado sin decir. Esta cercanía perturba profundamente a Boran, convirtiendo su inquietud en un conflicto abierto. La inquietud de Boran no solo proviene de los celos, sino también del miedo a perder el control por completo. La escena con Cian Denise es uno de los momentos más impactantes del episodio. La acción irreflexiva de Boran provoca un gran temor en una niña inocente. Esta escena demuestra una vez más lo peligroso que puede ser Boran. Ver que, cuando no puede controlar su ira y ambición, los más vulnerables pagan el precio, conmueve profundamente al espectador. El enfrentamiento de Cian con Boran tras este incidente presagia un ajuste de cuentas inevitable. En el centro del final se encuentra el enfrentamiento entre Cian y Boran. Tras el miedo experimentado por Denise, este encuentro revela claramente que ninguno de los dos personajes puede mantenerse en pie. La mirada de Cian se llena de ira y decepción. Porque en este punto, el problema no es solo Alia o los agravios del pasado, es la indiferencia hacia la seguridad de un niño. Para Cian, este es un umbral imperdonable. Vemos que Boran aún no comprende del todo las consecuencias de sus actos. Su autodefensa se basa más en un intento de tener razón que en el remordimiento, lo que revela su ceguera. El detalle más llamativo de este enfrentamiento es la postura firme y clara de Cian por primera vez. En episodios anteriores, Cian solía ser una figura que intentaba mantener el equilibrio y controlar los acontecimientos. Sin embargo,
En el final, esta búsqueda de equilibrio desaparece. Su negativa a ceder ante Boran representa una ruptura del personaje. Esta escena muestra que Cian ha llegado a un punto en el que prioriza no solo sus propios sentimientos, sino también la seguridad de quienes lo rodean. La percepción de Boran de sigo en el poder se ve seriamente afectada por primera vez por esta determinación. Otro aspecto importante del final es la transformación interior de Alia. A pesar de abandonar la mansión, sentimos que Alia no se ha desvinculado de la historia, al contrario, sigue estando en el centro de los acontecimientos. La expresión de Alia en las escenas finales dice mucho: ya no es alguien que espera, acepta o guarda silencio. Es consciente de lo que ocurre, especialmente del peligro generado por Saint-Denis, y esta conciencia la lleva a un punto más fuerte, pero también más aislado. La silenciosa determinación de Alia es un fuerte indicio de que actuará activamente en los próximos episodios. En cuanto a Sadakat, el final refleja el silencio de una tormenta inminente. Mientras todo está a punto de descontrolarse con los dolores de parto de Serrin, la serenidad de Sadakat se vuelve aterradora. Saber que el bebé es de Kaya sugiere que ya no hay límites para ella. Aunque los pasos que Sadakat da, o se dispone a dar, no se muestran explícitamente en el final, su expresión facial y comportamiento sugieren claramente que una gran confrontación es inminente. Este silencio presagia que el siguiente episodio será mucho más duro. La posición de Kaya en el final se presenta como una trágica soledad. Su creencia de que todo está bajo control, aunque ignora que la mayor amenaza reside en su propio hogar, genera una gran inquietud entre los espectadores. La creencia de Kaya de tener a su madre bajo control se convierte en una completa ilusión en las escenas finales. Esto sugiere que podría pagar un alto precio en los próximos episodios. La atmósfera general del final enfatiza claramente que se ha llegado a un punto de no retorno. El conflicto entre Cian y Boran ha superado la tensión verbal, es el comienzo de una guerra abierta. La ruptura que comenzó con la salida de Alia de la mansión se transforma en algo mucho más que una ruptura emocional en el final.